Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Ya ustedes más o menos entienden cómo es la metodología en las evaluaciones que nosotros enviamos en los cursos que ya hemos tenido la oportunidad de participar. El lunes o martes de la próxima semana yo les voy a enviar a ustedes las actividades para que ustedes las desarrollen sobre esta materia de teoría de Estado. Más o menos estamos finalizando octubre. Yo creo que al final del mes de noviembre ya deberíamos tener las tres actividades listas ya y ya por supuesto evaluadas de manera que ustedes tengan la nota ya lista allí sobre el tema que se evalúa. Vamos a realizar una exposición muy similar a la actividad anterior, en la materia que pudimos compartir. Y como les dije, yo espero que al final del mes de noviembre ya tengamos lista esta materia desarrollada. Se me ha pedido a mí que les explique a ustedes sobre la teoría de Estado. Mira, eh, revisando los temas que nosotros encontramos sobre esta vertiente, debemos partir necesariamente que son conceptos netamente filosóficos que llevan digamos, a quien analiza esta tesis, Haskell, por ejemplo, hablaba sobre la teoría de Estado y él definía de que para él la tesis de Estado le importaba más bien era el ordenamiento jurídico. Kelsen, como jurista, partía principalmente que el Estado y la existencia propia del Estado mismo dependía necesariamente de un ordenamiento jurídico. No podía existir para Kelsen una idea imaginaria inclusive de un Estado sin que exista un ordenamiento jurídico que vaya a regular las conductas de las personas. Por eso decimos que entre los elementos del Estado encontramos el territorio, encontramos el pueblo, por supuesto, encontramos el ordenamiento jurídico y estos tres elementos pues es lo que nos llevan a dar o a entender la existencia del Estado. El Estado es un concepto netamente perceptivo, o mejor dicho, hay una sensación de percepción de la existencia del Estado por las diferentes instituciones que funcionan allí y nos dan la sensación de gobernabilidad, nos dan la sensación inclusive de subordinación frente a las instituciones del Estado, subordinaciones que son necesarias, aspectos de gobernabilidad necesarios dentro de la sociedad, tomando en cuenta de que el ser humano, amigo Frederick y el otro compañero que está conectado, si quiere abre la pantalla, no lo veo aquí, creo que es Cardoso, me dijeron que era, ¿no? Fíjate, cuando nosotros hablamos sobre ese ordenamiento jurídico, tiene un carácter, mejor dicho, dentro de las características del ordenamiento jurídico es impositivo, netamente es impositivo y eso es lo que va a estructurar, a darle forma al Estado. No podemos pensar que en un Estado exista un ordenamiento jurídico a la discreción de los individuos que forman parte de la sociedad. No podemos pensar que en un Estado exista un ordenamiento jurídico que pudiera ser relajado por los particulares, modificado por nosotros, por los ciudadanos a nuestra conveniencia, porque se desvirtúa, se desintegra la esencia del Estado. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, señor Freddy, su posición. Yo sé que usted es un hombre letrado, al igual que la otra persona que nos está escuchando, sobre la teoría de Estado. Para usted, ¿cómo se concibe esta tesis? O mejor dicho, esta teoría, estos aspectos filosóficos que desarrollan la tesis de la teoría del Estado. Mire, yo difiero un poquito de lo que es la tesis del Estado que acabas de escribir, porque eso de alguna manera, históricamente, el Estado era una persona, era el rey, era el señor feudal, era el cacique. Entonces, indudablemente que el Estado es una consecuencia del desarrollo de las comunidades y de la sociedad en sí. Y por ende yo creo que realmente el concepto de Estado es una cosa que va a seguir evolucionando hacia otras formas, porque viene de lo más sencillo y va complicándose a lo largo del tiempo. Y va a llegar quizás un concepto, va a existir un concepto cuando habla de subordinación, bueno, hoy en día hay una multisubordinación, porque cuando empiezas a ver que eh, determinan la existencia
o la presencia o las acciones de muchos países, como es el caso en la Unión Europea o como es ahorita en los países del CREC también pudiera ser, eso hace pensar que el concepto del Estado se está como diluyendo en un concepto bastante más amplio. Entonces, indudablemente, para el momento de Kelsen, esa era la situación, pero para el momento que vamos viendo, te digo un tema sencillísimo que viene sin ninguna posibilidad de evadir, que es el tema del agua. El mundo va a estar regulado por el agua. Entonces, eso significa que a nivel mundial van a buscar controlar a todos los países que son productores de agua, entre ellos nosotros, que es un tema muy sensible. Y de eso dependemos. Pero hay algo que no entiendo. Ajá. Cuando me dices difieres de la opinión mía sobre la definición de teoría de Estado que comparto de Halkense, ¿en qué parte no coincidimos, señor Bueno, Freddy? no es que difiero, para el momento era el correcto. Lo que Ajá, sí creo que es un concepto que ha ido creciendo, evolucionando hacia cubrir otros aspectos y por ende ese concepto de la época de Kelsen, que es reciente, pero a pesar de eso el mundo va avanzando muy rápidamente, tiende a convertirse en otra cosa. Si tuviéramos Kelsen hoy, de repente la definición de él sería diferente, sería bastante más amplia que simplemente el concepto de tener un orden jurídico que regulara toda la situación, porque creo que eso ya pero trascendió. mira lo interesante de esto, amigo Freddy. Eh, la esencia del Estado, cuando nosotros hablamos de los elementos del Estado, cómo se reconoce la existencia de un Estado? Una de las principales cosas es su espacio geográfico, su territorio principalmente. Segundo, su pueblo y por supuesto el ordenamiento jurídico. Pero en mi opinión, Freddy, no puede haber un Estado sin un ordenamiento jurídico. No, Sería eso un está Estado claro, fallido. Sería un eso está Estado claro. fallido pensar que la idea de Kelsen a lo mejor se haya desactualizado. Por eso tomé nota ayer sobre la posición de él sobre el ordenamiento jurídico. Es que ese fue un excelente jurista, maravilloso intelectual sobre los Okay. temas del derecho, del estudio de los temas del derecho como tal. Y él hacía mucho énfasis y recalcaba la idea de la existencia de un ordenamiento jurídico que dé forma a esa plastilina, ¿cómo decirlo? Para darle a esa escultura más bien, que es el Estado. Ujú. Eh, a pesar, fíjate, nosotros en Latinoamérica somos muy parecidos o somos similares en cultura, en otras características, inclusive nuestras personalidades coinciden muchísimo en los países latinoamericanos y el ordenamiento jurídico es muy similar a pesar de que encontramos disposiciones legales codificadas, por supuesto, dependiendo de la cultura, de las sociedades, pero son ordenamientos jurídicos muy parecidos. Pero si los comparamos con el ordenamiento jurídico, por ejemplo, anglosajón, eh, asiático, hay unas fuertes diferencias que vienen dadas principalmente a temas culturales. No podemos comparar un ordenamiento jurídico latinoamericano, por ejemplo, con un ordenamiento jurídico en los países árabes, donde persiste de manera radical temas de ideología, religión, de una ideología fuerte, basados en una religión. Entonces, por ejemplo, el Corán, por darles un ejemplo. Entonces, son temas que forman, fíjate, la importancia de esto, el ordenamiento jurídico está allí, le da esa forma al Estado y de alguna u otra manera le da a sus ciudadanos, a quien convive en ese espacio geográfico, una manera de comportarse, una forma de dar vida o hacer vida, mejor dicho, dentro de cada sociedad. Entonces, allí Kelsen hablaba del ordenamiento jurídico de carácter impositivo, porque si nosotros hablamos de un ordenamiento jurídico, o mejor dicho, de una estructura normativa, no hablamos de un ordenamiento jurídico, sino una estructura normativa de carácter moral, pues verdaderamente no va a tener ese propósito que existe dentro del Estado
porque sabemos que esas normas de carácter moral, amigo Freddy y el señor Cardoso que me está escuchando, pues dependen del lugar, del momento, del espacio, inclusive, y mucho más allá, las personas que conviven dentro de la sociedad, si van a dar cumplimiento a esas normas de carácter moral o no. Para... ¿Sabes? Le escucho, señor Freddy. Profesor, creo que donde coincidimos en base, pero creo que a partir de que entró a funcionar el concepto de globalización y hablan de mundo multipolar y demás, realmente el concepto, sí, el Estado global es una figura que ya se ha hablado de eso. Entonces, Mil. en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo. Ajá. Pero mire, fíjate, pero desviamos, por eso inicié hablando sobre el ordenamiento jurídico. Creo yo que Mm, es la esencia del Estado. Nosotros no podemos, o mejor dicho, la esencia de esta tesis que se plantea sobre la existencia de un Estado. Recuerde que le dije hace un momento, señor Freddy, que la teoría del Estado son conceptos netamente filosóficos del sí, es porqué así. de la existencia de un Estado, cómo surgió el Estado y para dónde vamos como Estado. Usted dice, bueno, vamos a evolucionar, eso es cierto. Eh, Creo que ustedes hicieron en una materia anterior este nuevo orden mundial y hablaba allí sobre la inteligencia artificial. Quien domine la inteligencia artificial pues dominará el mundo. Es una de las tesis de una de las personas que se citaron allí en ese texto que ustedes consultaron. Pero ese futuro, es incierto, a lo mejor, debe estar acompañado necesariamente de un ordenamiento jurídico. Cuando usted me hablaba sobre esas primeras sociedades, había siempre una estructura por supuesto, funcional con un orden impuesto por quien gobernaba. Y normalmente en aquellas culturas propias de nuestra evolución, de nuestros antepasados, era, por ejemplo, el que mayor cazaba, el más fuerte o el de mayor edad. Esa era lo que imponían las normas para que las demás personas que convivían dentro de esa sociedad pudieran mantenerse un orden. No podemos percibir un Estado, Freddy y Cardoso, sin que exista un orden, porque entraría allí un Estado fallido. Entraría allí, aun cuando las formas de Estado que ustedes más adelante van a desarrollar en sus diferentes trabajos, autocráticos, democráticos, dictatoriales, totalitaristas para a diferenciar cada una de estas figuras, son, a fin de cuentas, gobiernos, a fin de cuentas, estados que conviven en un espacio geográfico que imponen ciertas reglas de conducta a sus ciudadanos, pero internacionalmente no son reconocidas. Entonces, tenemos dentro en nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, diferentes formas de hacer gobierno, diferentes maneras de concebir el Estado, dependiendo inclusive de quiénes sean los que gobiernan, de las personas que están de turno en un momento, pues van a plantear su propia forma de gobierno y por supuesto su propia forma de Estado. Cardoso, quiero escucharlo. Buenos días. Sí, lo que estamos hablando hace rato, profesor, lo que sucede con Kelsen es que en su teoría pura, él identifica el Estado con el derecho como lo mismo. Ah, Esa es la particularidad. Él dice que el Estado es igual al derecho. Y muchos otros autores, y me atrevería a decir que incluso antes de Kelsen, entienden y pregonan que el Estado es un fenómeno, una institución sí, en parte jurídica, pero principalmente es un fenómeno político y social. ujú. Por eso es que, por Karl Marx, ejemplo, mira, muy bien. ajá, Karl Marx habla que el Estado es un fenómeno social, que la misma claro, sociedad, nosotros los seres humanos somos como un afluente de un río, o sea, ese cauce natural, bueno, así somos nosotros los seres humanos, vamos todos los días evolucionando, nos vamos desarrollando, se ofrece hasta conquistar de manera natural nuestra propia prosperidad, nuestra propia calidad de vida. Nosotros nos damos para nosotros mismos esa, en un momento determinado, históricamente hablando, condiciones humanas
necesarias para poder convivir dentro de una sociedad. Y por eso Cardoso tiene razón cuando dice, y leí sobre Karl Marx, y él habla sobre un fenómeno netamente social. Te sigo escuchando, Cardoso. Sí, y por eso cuando se estudian las teorías que explican el origen del Estado, muchas veces uno de el llamado contrato social y las otras teorías, más que estudiadas desde el punto de vista jurídico, son estudiadas desde el punto de vista político, como una especie de pacto político que genera el Estado, e igual que inclusive con los poderes constituyentes. El poder constituyente originario se dice que es más un pacto político que jurídico, y que la Constitución de hecho es un pacto político porque es la forma en que una sociedad políticamente se organiza y se pone de acuerdo para decidir cómo va a convivir. La importancia creo que de la teoría del Estado es un poco entender su naturaleza para dilucidar cómo vamos a llevar la idea del Estado hoy en día. Porque como está ¿Cómo la percibes? ¿Cómo percibes el Estado hoy en día? Esa figura. ahí hay un Yo, punto que allí iba con lo que dijo el doctor Frederick, que el Estado está mostrando nuevas formas y nuevos comportamientos hoy en día, debido a todas las situaciones que se han, habla lo de la crisis del agua, que eso es cierto, y muchos otros inconvenientes que sean el surgimiento de la globalización o el globalismo como se ha llamado, e inclusive lo del gobierno mundial, que él lo nombra, que es curioso porque hay gente que se ha burlado, ha dicho que eso es conspiración, pero hay analistas muy serios que dicen que eso es una posibilidad y que eso es algo que se barajea. Entonces, el Estado hoy en día hay que entenderlo bien porque parece que hay una tendencia a que él crezca y que cada vez más ocupe espacios en la vida de las personas, porque se supone, o se tiene una tendencia a que el Estado debe ofrecer soluciones en muchos campos. El problema es que si el Estado te ofrece, le das poder, y si tiene poder, te puede ayudar, pero también te puede coartar la libertad. Entonces, por eso hoy en día hay estados muy autoritarios y muy poderosos, como es el caso de China o Corea del Norte hacia dentro de su población, es decir, un estado, un gobierno que ha logrado prácticamente dominar a toda su población. sí, fíjate, y esas formas de gobierno por otros duramente criticadas. Entonces, en ese afán de conseguir la perfección de lo que pudiera uno concebir como Estado, puedo decir que el tiempo dirá cuál tesis puede estar más acertada en que usted y yo, Seo Freddy y Oscar, podamos concebir, mejor dicho, esa máxima de felicidad que a fin de cuentas es el resultado de ese pacto social, Oscar, que usted mencionó, que es el resultado de ese contrato social que nosotros hablamos de Rousseau, donde yo renuncio a ciertos derechos para entregarle al Estado, al gobierno más bien, o al Estado representado a través del gobierno, para que controle mi comportamiento y de alguna otra manera pues vaya a satisfacer mis necesidades. Freddy, ¿cómo percibe usted el Estado en la actualidad? Mira, me gustó lo que mencionaron, pero te digo, sí, regreso a que la esencia del Estado es una sensación perceptiva, es un concepto filosófico absolutamente. Y tú mencionabas la conquista por el pueblo de sus derechos y demás, pero hoy en día tú tienes que verlo también del otro lado, porque muchas veces la conquista no la hacen los mismos pueblos, lo hacen sobre los pueblos. Y te vemos ahorita el tema de Palestina, no por tomar lado de ninguna de las tendencias ahí, pero realmente tú ves que ahí nadie realmente está decidiendo, sino es al final del día resulta en una conquista de uno por el otro. Mire, Y sigue la vuelta. Freddy, yo ese tema yo puedo calificarlo, no voy a decir que es improvisado, pero realmente no se conoce los que intervienen allí. No conocen al momento de hoy cuál va a ser el resultado de eso. No, no se sabe, No lo saben. no se Entonces, sabe. se está sufriendo allí, hay un pueblo que está sufriendo de ambos lados. Yo estoy seguro que ustedes han leído sobre el derecho internacional humanitario y allí hay unas flagrantes violaciones desde mi punto de vista muy humilde. No, gracias a Dios, Frederick y Oscar, nosotros no conocemos el ruido de las ametralladoras y el eco de los misiles.
Nosotros en Venezuela, por fortuna, somos privilegiados en no saber el ruido de esto, de estas armas. Pero allá hay una grave violación al derecho internacional humanitario y la comunidad internacional en los últimos 80 años, 70 años, ha hecho eco constantemente sobre los derechos humanos, constantemente sobre los derechos humanos. Y yo soy especialista en derechos humanos y puedo decir, Freddy, hace una semana vi un Twitter de Bukele. Me gusta mucho leer sobre él o seguirlo en las redes. Y él dijo algo muy cierto. Él dice, mira, los derechos humanos, la democracia, la autocracia, las formas de gobierno no existen. El interés verdadero es el poder y el dinero. Y allí usted ve cómo hay niños que sufren de manera directa, porque no es un daño colateral, sino de manera directa el poderío armamentístico de un gobierno frente a otro, provocado, por supuesto, por un grupo al margen de la ley, que las mismas autoridades, de manera de forma internacional, han sido permisivos en su creación, en su existencia, en su permanencia, en su evolución, en su desarrollo. Entonces ya el problema agravado, entonces, ¿qué dicen? Vamos a exterminarlos. No importa los daños colaterales. Y fíjate que allí entonces choca, contradice con el verdadero interés que ha pregonado, ha hecho eco la comunidad internacional, que es la protección de los derechos humanos. Entonces, lo que usted comenta, señor Freddy, eh, eh, creo tener una opinión sobre eso, que es que ese resultado no lo conocen, no saben la trascendencia a futuro que pueda acarrear la forma como se está invadiendo, conquistando, exterminando ese espacio, ese pequeño espacio geográfico, con una población que ha sido desplazada. Te escucho, Fred. Te quería comentar que realmente todo ese tema de Israel y Palestina y demás, eso es una creación de las Naciones Unidas. Realmente creo que fue el 47 que lo crearon. Pero eh, Los ingleses le dijeron, mira, ¿sabe qué? sí, Quédense allí. sí, No tiene pero dónde vivir. Terminó la Segunda Guerra Mundial, sí, váyanse para allá que ya tienen un sí, espacio de tierra. Imagínense. así es. Pero las Naciones Unidas le dieron el aval, por decirlo así, como organismo. Entonces, donde sí hay una falla tremenda es que ese organismo, al salir a crear unas cosas, él simplemente no puede simplemente crearlo y dejarlo así a la deriva. Ellos deberían haber impuesto unas líneas o unos lineamientos muy exactos de qué y cómo se va a hacer eso. Entonces, Ah, eso debería mantenerse y debería imponerse, y por eso yo estoy muy crítico a la actuación de las Naciones Unidas. No están haciendo absolutamente mire, nada. mire, fíjate, un paréntesis rapidito aquí y Ah, retrocedemos a la materia de teoría de Estado. Usted sí, vuelve al camino de Hal Kelsen, el bueno, sí, ordenamiento jurídico. pero Usted llegó cambió. allí. Fíjate que cambió. Y cambió. Usted llegó allí a lo, mira, sin esa, cuando Cardoso, el señor Cardoso hablaba sobre aspectos sociológicos de la teoría de Estado, Karl Marx era economista, sociólogo, y cada autor de esto, pues, definía y desarrollaba esta teoría desde su perspectiva. A lo mejor si un médico desarrollaba la teoría de Estado, pues lo iba a ver desde el punto de vista de la salud. Se me ocurre a mí modestamente hablar sobre eso, pero Harkese como jurista él recalcaba la existencia de un ordenamiento jurídico para consolidar un Estado que provea a sus conciudadanos esa máxima de felicidad que hablábamos hace un momento. Te escucho, Cardoso. Sí, en el caso de lo que dice el señor Frey de la actuación de la ONU allí, antes de que se creara el Estado de Israel, la Asamblea General sacó una resolución que es el llamado Corpus Separatum, ahorita no me acuerdo exactamente el número, donde se establecía que 27. Jerusalén iba a ser una ciudad internacional, pero los mismos árabes, muchísimos estados árabes rechazaron eso porque ellos decían que eso era su tierra y los judíos no tenían nada que hacer allí. Por eso es que cuando Israel se independiza, los atacan a las pocas horas. Y yo siento que el caso de Palestina es muy útil desde el punto de vista de la teoría del Estado, porque se puede entrar en estudiar, porque Palestina es un Estado con reconocimiento limitado. ¿Sí? Entrar a debatir si ese, digamos, protoestado, no sé qué término ponerlo, realmente cumple con los elementos para ser un Estado o no. Porque, por ejemplo, hablando
del punto de vista del ordenamiento jurídico, para que un Estado sea un Estado, no solamente es que debe existir, porque no sirve que nominalmente exista y no se aplique, sino que debe haber una aplicación. El gobierno debe tener la soberanía, que es una de las características esenciales del Estado, es decir, el gobierno debe tener el poder máximo, porque el Estado tiene el poder máximo. Sí, Y en el caso de mire, Palestina, mira, creo muy que yo, bien, muy bien, Cardoso. Usted hablaba Excelente. hace un momento de los elementos del Estado. Cuando decíamos de un gobierno, evidentemente tiene que existir un gobierno con todas sus características. Es decir, ese gobierno que imponga unas normas que establezcan los límites a sus conciudadanos dentro de un marco jurídico. Y hay algo que Freddy hablaba sobre la globalización. Mira, en la actualidad es un tema importante hablar de la globalización en todos los sentidos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y por supuesto desde el punto de vista de las formas de hacer gobierno, porque de considerarse un gobierno como el que allí existe, que es un gobierno autoritario o dictatorial, un gobierno que está al margen inclusive de ser considerado grupo terrorista, pues evidentemente al faltar uno de estos elementos, pues hay una ausencia de un Estado allí, puede ser considerado como un Estado fallido. Otra de las cosas importantes es el reconocimiento de la comunidad internacional sobre ese espacio geográfico, sobre ese territorio, sobre la existencia de esos ciudadanos, de esa sociedad allí, el reconocimiento de la existencia de esa sociedad por parte de la comunidad internacional, pero no solamente de esa comunidad internacional en este mundo globalizado, alejada de la cultura allí, sino que para mí más importante aún es la que está, sus vecinos, para resumirla allí, yo creo que el reconocimiento de la existencia de ese Estado principalmente debió nacer desde sus vecinos, desde sus países fronterizos, porque de lo contrario, pues fíjate que la historia ha repetido en varias oportunidades conflictos armados entre los israelitas y los palestinos desde 1948. Reducir su espacio geográfico a dos provincias, por decirlo de alguna manera, y ahora casi a un exterminio y a una colonización. Y se pregunta uno, ay, ¿y qué va a pasar entonces con Israel al tomar ese espacio geográfico nuevamente? A dominar desde el punto de vista armamentístico ese espacio geográfico y las personas que han sido desplazadas por ocasión de este conflicto armado podrán nuevamente ingresar a ese espacio geográfico, donde le van a dar cabida, quién va a gobernar, habrá una nueva forma de gobierno. Entonces son temas que estoy seguro que hay mucha incertidumbre sobre eso desde el punto de vista político a nivel internacional, pero si existe incertidumbre y dudas sobre lo que allí está sucediendo, el presidente de Francia recientemente decía, vamos a formar una coalición de carácter internacional para intervenir allí, para poder controlar a Israel, no darle, y a lo mejor ya es tarde, ¿no? Porque en esta última semana, en esta semana y media, pues ha sido un ataque desmedido, desproporcional, de manera, cómo responde el enemigo, en este caso Palestina, cómo responde frente al poderío armamentístico de Israel, se ha quedado exterminado prácticamente. Entonces, la comunidad internacional, bueno, vamos a crear entre todos una coalición e intervenimos para poder tratar de controlar ese poder de Israel que se ha mostrado fuertemente desmedida, de una manera desmedida en este pueblo palestino. Entonces, el punto es ahora, Fred, para terminar la idea, hablando del Estado, ¿qué va a pasar con estos ciudadanos, con estas personas que han sido desplazadas, que viven en campamentos improvisados, cuando regresen a sus ciudades, si se les permite regresar a sus ciudades? Te escucho, Fred. Mira, no, estaba viendo anoche que me enviaron los últimos reportes y realmente lo que es Palestina y las partes que han sido más afectadas, eso no es retomable o redesarrollable porque está totalmente, parece Hiroshima completamente, una Sí, cosa desastrosa. Entonces, tú tienes que pensar, lo que único que se me ocurre es que necesariamente tiene que haber una voluntad internacional para crear con ciertos lineamientos el Estado de Palestina, si eso se quiere, y igualmente imponer una serie de restricciones absolutamente a Israel, pero y obligar a ambas partes a respetarse, porque parecen dos niñitos, de verdad.
necios, necios Mire, y a mire, cuenta y a costa de la gente. Un sí, desastre. nos quedan 3 minutos, Fede, y yo quiero Ah, caramba. terminar con esto. Cuando uno, en las charlas que dicta uno sobre el actuar del funcionario en Venezuela, hablo de Venezuela, sobre todo para controlar las protestas públicas que ocurren en nuestras ciudades, se hace bajo 3 principios: la necesidad, la licitud y la proporcionalidad. Fíjate, y estos son principios universales del uso de la fuerza. Por eso les hablaba hace un momento de la violación del derecho internacional humanitario y se ha hecho de manera, esa violación se ha hecho de una manera flagrante, se ha hecho de una manera, eh, yo diría, con terror hacia el mundo y nos muestra verdaderamente lo que la humanidad en un conflicto armado es capaz de hacer cuando lo hace con odio. Verdaderamente, aquí pues, es entendible cómo este grupo terrorista ingresó a Israel, hizo daño a su población, pero el problema es la respuesta. Cuando esa respuesta no se hace de una manera controlada, no se hace de una manera objetiva, sin que los sentimientos vayan acompañados de esa respuesta, se hace un grave daño a la sociedad. Y le repito, mira, nosotros, por muchas bendiciones, principalmente de Dios, no hemos escuchado el ruido de las ametralladoras. Termino con esto, Fred, ni ese eco de los misiles, pero verdaderamente el derecho internacional humanitario debe tener más fuerza de la que tiene ahorita. No debe quedar solamente plasmada allí en una letra, en explicar en su articulado las armas que no deben utilizarse. Debe haber una sanción de carácter internacional cuando un país atropella a otro, como se está haciendo en este momento. Te escucho, Fred. Mira, solamente una connotación, Guyana. ¿Cómo es posible? Tú sabes, territorio, pueblo y ordenamiento jurídico es esta esencia del Estado. ¿Cómo es posible que un Estado se vaya creando a cuenta de otro, como es el caso nuestro? Entonces, eso no lo habrán hecho con bombas, pero es que tampoco había gente ahí, pero también sí se han aprovechado de esa situación. Bueno, fíjate que por lo menos la clase de hoy, que dejamos fijada la postura de lo que puede considerarse desde el punto de vista crítico el Estado, la teoría del Estado, siempre está, por supuesto, en constante desarrollo, en constante evolución, pero creo yo que las tesis que iniciaron la concepción de Estado siempre van a tener vigencia. Por supuesto, habrán algunas adaptaciones propias de la modernabilidad o desde lo moderno, por supuesto. Pero jamás, desde mi punto de vista, va a separarse de esa tesis que estos juristas, que estos filósofos planteaban desde los inicios de la humanidad, desde los inicios de nuestra propia existencia como seres humanos. Frederick ya se conectó. Si quiere, Ya me conecté, ya me conecté. abre la pantalla allí, por favor, Ya, Frederick. ya, ahí estoy. Ok. Bueno, le decía al amigo Oscar que en la clase de hoy, pues, eh, pudimos pensar, analizar, ser críticos sobre el Estado. Y le decía a Oscar que desde los antiguos filósofos, desde los, digamos, pensadores sobre esta tesis, por supuesto van a aparecer temas modernos, pero creo yo, estoy seguro que no se van a apartar de esos conceptos que dieron origen a la existencia propia del Estado. Entonces, usted ha hablado, Freddy, sobre el tema de la Guyana y quedamos en un tema de conversación sobre una consulta ahorita en diciembre, el 3 de diciembre. Se desarrollan allí 5 preguntas. Un impacto nacional e internacional, por supuesto, sí tiene, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, hay ausencia porque el punto es cómo todos contestaremos allí en esas preguntas de manera acertada. Por supuesto, nosotros queremos nuestro territorio, eso es propio, pero va a crear, tiene un sentido importantísimo desde el punto de vista social, a mi juicio, porque crea en la psiquis de la persona la existencia
o mejor dicho, el dominio, la percepción de dominio sobre ese espacio geográfico que nuestra juventud ha dejado, ha olvidado, y nosotros, pues ya las generaciones de un poco más de edad, pues hemos tratado de rescatar. Una vez vi un programa, señor Freddy y señor Oscar, Escarrá planteaba la idea, ¿verdad? Escarrá planteaba la idea de que se convocara en ese proceso constituyentista desde el año 99 una representación de la Asamblea Constituyente de personas que habitan allí en la Guyana Esequiba y que no solamente se hubiese quedado allí, sino que en las demás convocatorias que se han hecho a procesos electorales de representación popular, especialmente de representación popular, y hablo de la Asamblea Nacional ahora, que se hayan elegido. Y ojalá, y esto pueda hacerse más adelante, se haya elegido representantes de esa zona, porque genera en la psiquis del venezolano, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, esa percepción o esa idea de tener dominio sobre ese espacio geográfico y a nivel internacional, por supuesto, pues va a crear una idea de consolidación de propiedad, porque fíjate, no solamente, yo siempre he dicho, mira, no solamente se basta con tener la titularidad sobre un bien, sobre un objeto, sino que también hay que manifestarla, tener dominio sobre eso. De hecho, cuando uno revisa las normas del Código Civil, dice que la propiedad se presume, algo así, palabras menos, palabras más, la propiedad se presume a quien tiene posesión de manera pacífica, ni siquiera a quien tiene titularidad. Entonces, eso es un tema que verdaderamente yo aplaudo la iniciativa que se haga esa consulta popular, porque va generando la idea en el venezolano sobre la propiedad, o mejor dicho, sobre la titularidad que se tiene sobre ese espacio geográfico. Ahora, eso es desde el punto de vista, yo lo diría, filosófico, desde el punto de vista de lo que nos interesa, es la realidad de nuestra sociedad, de por qué hemos perdido ese espacio geográfico que se le ha hecho bastante publicidad, y eso también es muy interesante porque la gente desconocía quién había representado a Venezuela allá en el laudo orbital de 1899, quién fue, cuál fue la causa, por qué se protestó ese laudo arbitral. La gente desconocía eso y se ha hecho mucha publicidad, y ya el de a pie, el que está en la calle, pues someramente conoce allí la realidad. Pero cuando uno revisa el momento político en la actualidad, luego de una semana de un proceso electoral, de una primaria, pues uno lo que dice es, ¿por qué ahorita y se atraviesa esta consulta popular? Luego de que una semana de un proceso. Entonces uno dice, bueno, algunos dirán, es para tratar de distraer, y el enfoque real que se quiere sobre crear en la idea del venezolano sobre la posesión de ese espacio geográfico, pues es utilizada más bien para otros temas de carácter político. Esa es mi postura, de manera muy respetuosa la planteo a ustedes, muchachos. Recuerden que desde el punto de vista académico, cualquier opinión es válida siempre y cuando pues, uno pueda sostenerla, y por supuesto sin agredir, atropellar a otra opinión, porque yo siempre he dicho que temas políticos es muy sensible, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Tan marcada por eventos como los del 2014 y 2017. Le escucho, señor Fred. Bueno, Sí me entienden la idea, ¿no? A veces yo hablo mucho, sí me entienden sí, la idea, ¿no? no, y tienes razón. Ahora, lo que sí tengo yo es que hay razones jurídicas por las cuales no debería hacerse. Si se hace la consulta, que sea una consulta tipo interno, pero sin consecuencias hacia afuera, porque hay unas consecuencias jurídicas de hacerlo, porque rompería ciertos protocolos y cierta parte de los acuerdos ya celebrados. Yo te voy a enviar los detalles legales de eso, la base jurídica, Bien. pero y la otra parte que me digo yo, bueno, el hecho de que hayamos sido descuidados, bueno, eso no le da derecho a los otros de atropellarnos No, tampoco, por ni que supuesto. seamos niñitos, ni No, que por supuesto. seamos irresponsables, no, no, tampoco. Eso es como cuando hay un inmueble y lo invaden. Y entonces, Sí, para justificar, pero es que el inmueble estaba desocupado, estaba vacío, quiere decir que no sí, tenían interés sobre esta casa. Y yo, no, pero un momentico, la propiedad es perpetua.
La propiedad no, Bueno, ahí estamos, ¿no? la propiedad no se extingue. Algo así es lo que quieren Algo decir. así, por Ah, supuesto, coño. Mira, tú ah, sabes que elevé a consideración del procurador y no me ha hecho caso, pero te lo voy a enviar para que lo lleves a donde sabes dónde hay que llevarlo. Quizás eh, eh, la posición. Tú sabes que Venezuela fue una capitanía general, ¿no? Nunca llegó a ser realmente separada de España. Siempre formó parte de España hasta su independencia. Entonces, en el tema de Guyana, te voy a enviar lo que le envié al procurador. Realmente yo creo que hay que pedir de inmediato la presencia de España en todo este proceso, porque son los realmente conocedores de cuál es el origen de esos derechos. mira, ustedes se acuerdan en la clase, en la materia anterior del principio del oro monetario. Sí, Tiene que ver con eso. Tiene que ver con esos actores, ¿cómo lo dices? con esos protagonistas de aquella época. Fíjate, cuando la Guyana Esequiba en su proceso independentista también, que terminó en los años 50 de Gran Bretaña, en ese proceso nunca se llamó a consulta o nunca se escuchó la opinión de quien suscribió esos acuerdos en 1899, sino se dijo, no, mira, ellos ya son independientes, casi que resuelvan con ellos. Y no, yo creo que es importantísimo también que estas personas sean llamadas, así como usted dice, mira, el de España también tiene que venir para acá, porque esos límites fronterizos que se establecieron fueron colocados, impuestos de alguna u otra manera por el gobierno español en aquella Y época. tú sabes la otra parte que hay que hacer. Hay que llevar a Gran Bretaña a la Corte Penal Internacional porque ellos se pusieron a disponer una serie de territorios que no le correspondían, y se han hecho los museos completos y Mira, realmente tiene una responsabilidad inmensa frente a Venezuela, más que Guyana, Gran Bretaña. mira, una de las cosas que con este tema de Palestina, uno se pregunta, ¿y si hubiesen traído los judíos acá? No tengo nada en contra de la comunidad judía, al contrario, los abrazos, ¿no? Son una comunidad. Pero en ese momento, quien gobernaba el mundo eran los que habían salido triunfadores de la Segunda Guerra Mundial y Y es podían así. disponer de un espacio geográfico para ubicar a las personas que en aquel momento, pues, había un número grandísimo por supuesto, y no había un espacio donde ubicarlo. Imagínate que hubiesen dicho, bueno, vamos a llevarlos allá al norte de Sudamérica para que ocupen ese espacio allí en la Guyana Esequiba. Nada, pudo haber ocurrido, Pudo haber ocurrido, por pudo haber supuesto. ocurrido, Bueno, pudo haber pero, ocurrido. sí. Ah, El haber, Oscar, Cardoso, te escucho. Sí, que bueno, profesor, en ese caso de Israel y Palestina también lo que sucede es que esa tierra está conectada históricamente con el pueblo judío, Sí. porque para ellos esa es Desde la la tierra que Biblia, Dios mira, le eso prometió. es un tema religioso bíblico de 4500 años, pero, Exacto, pero para ellos pero es importante sí. y es ley. O sea, así como los musulmanes ordenan y construyen su ordenamiento jurídico en base a la ley sharia que está en el Corán, así los judíos consideran que ese sector territorial es de ellos porque porque a ver, hay argumentos religiosos, sí, pero también hay argumentos históricos, porque el reino de Judea y todos esos reinos, que fue donde nació Cristo, existieron verdaderamente. O Ujú, sea, esos sí son hechos. ujú. Y en el tema de Guyana, yo creo que hay formas de retomarlo, pero ha faltado la voluntad política y los medios puestos para ellos, porque, por ejemplo, inclusive desde hace años, por allá en los 60 70 hubo una rebelión que era la rebelión de Rupununi con el gobierno de Caldera, si no estoy mal, una Ujú. rebelión indígena en ese sector. Y nosotros, y me perdonan la palabra, de tontos, por no decir brutos, no apoyamos esa rebelión, sino que creo como que se mantuvieron al margen y demás, cuando ahí fácilmente se pudo haber apoyado esa rebelión y Sí. posterior hacer una anexión, A, sin a- tener que hacer una a- invasión total. Pero Venezuela siempre ha sido haber hecho, haberse contrario. aprovechado ese aspecto. ¿Y Eh, sabes por qué ocurre eso? No había un interés, no se había exacto. consolidado ese interés político, perdón, ese interés económico que en la realidad existe. ¿Usted sabe lo que significaba para el gobierno de Caldera en su primer mandato, perdón, invertir en un espacio geográfico sumas de dinero
para hacer carreteras, porque eso es lo principal, ¿no? La conexión de un pueblo a otro, anexarlo, como usted dice, la construcción de vías cuando había en nuestro espacio geográfico un deterioro de nuestras vías de comunicación, sobre todo en los campos. Yo recuerdo que, bueno, recuerdo, no, he leído sobre eso, eh, esa amplitud que se dio al campesino para que llegara el producto a la ciudad, la creación de nuevas vías, de que facilitaran para que a las capitales o las grandes ciudades llegaran lo que en los campos se producía. Entonces, trasladar esos recursos hacia un espacio geográfico donde no existía ningún interés desde el punto de vista económico y político, pues verdaderamente se desaprovechó esa oportunidad que usted hace referencia. No estamos diciendo que ahorita sea tarde, no, al contrario. Creo yo que ¿Cómo se llama, Javier, cómo se llama la rebelión indígena esa? Se la voy a escribir al chat. Ok, Es Rupununi, ya se la escribo. ok. Bien, bueno, Freddy, no sé si tienes algo para terminar ahorita la clase, comentar. Bueno, para comenzar otra, sí. Ujú. No, está bueno, está bueno. No, pero bueno Vamos, que sí, toca. te digo que los planteamientos míos Rebelión son Rupununi de 1959, nos escribe el amigo Cardoso. Rupununi. Rupununi. Ok, de Bueno, acuerdo. vamos a darle a Cardoso. No sé si quieres comentar algo para terminar la clase. Pues sí, profesor, en el sentido de que estudiar los temas de Estado es complejo porque entran muchos elementos jurídico, político, histórico, y hay que entender que muchas veces, sobre todo en el plano internacional, pues quizás lamentablemente los estados se comportan como lo llaman con el interés de Estado y no viendo valores o a veces no viendo vidas, ya sea de un lado o del otro, sino lo que ellos creen que en el momento es. Y eso lo hacen todos. Lo ha hecho Estados Unidos mil veces, lo ha hecho China, lo ha hecho Rusia y lo hacen todos con todos los Sí. colores. Mira, esa rebelión de Rupununi leo rápidamente aquí en las causas, y es cierto, en Venezuela, en el primer periodo de Caldera, pues había un auge importante desde el punto de vista económico en Venezuela, ese impulso que se dio a la sociedad venezolana por la exportación de petróleo, los ingresos que se obtenían de este rubro, pues, ¿quién no quería ser venezolano en aquel momento? Dejo ese interrogante allí. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién no quería ser venezolano en aquel Ah, momento? sí, 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 ¿Quién claro. no quería vivir en Venezuela? Entonces, pues evidentemente, me imagino yo que en aquel momento, por las necesidades que existían en esa zona geográfica de la Guyana Esequiba, pues verdaderamente gritaban, o mejor dicho, el auxilio que pedían para ser venezolano no llegó a escucharse. Y pues evidentemente, pues ahorita pues se pierde esa oportunidad o se perdió esa oportunidad. El momento económico es diferente. El momento económico en la actualidad es diferente, y ellos, estoy seguro que se mantienen en la postura de un país, un gobierno con una soberanía totalmente independiente, que va a ser muy difícil que se anexe al territorio venezolano, sobre todo cuando se va a considerar como un auxilio económicamente hablando ese espacio geográfico para la nueva Venezuela que nosotros estamos enfrentando en estos momentos. Ese espacio geográfico, por lo que significa desde el punto de vista de sus recursos naturales, es un auxilio. Evidentemente, inyecta recursos al Estado venezolano. Saben allá en la Guyana Esequiba lo importante de sus recursos naturales y prefieren pues conservarlos para ellos, para su propio desarrollo, para su propia prosperidad y para darle a las personas que allí residen en ese espacio geográfico esa máxima felicidad que nosotros hemos hablado, que es la obligación, o una de las obligaciones que imperan en ese contrato social que Cardoso mencionó. ¿De acuerdo? Ok. Señor Freddy, ¿alguna pregunta? Bueno, mil preguntas. Mira, quedamos en que te envío lo que envié antes y algunas Por favor. consideraciones adicionales. Ok. Dale, gracias, doctor Bueno, Freddy. Javier, encantado, saludos. Javier, ¿alguna pregunta? No, profesor, tranquilo, todo bien. Bueno, Javier, me dio muchísimo gusto. Considero que ustedes son personas muy brillantes, inteligentes. Estos temas pues resultan de críticos. Siempre resultan cuestionamientos
de lo que ha sido la historia de la humanidad desde el punto de vista político, social y por supuesto cómo la llevamos a la actualidad y cómo mejorarla. Y eso pues sale de aquí, desde la academia. Más tarde a lo mejor con nuestra familia, con nuestros amigos. Oye, mire, esta idea sobre la Guyana Esequiba debió hacerse hace rato, pero podemos reforzarla ahorita, por ejemplo. De verdad, cuando el doctor Hernández Carrá hablaba sobre la participación de representantes en la Asamblea Nacional, inicialmente en la Asamblea Constituyente, me pareció un tema interesante que debe hacerse, porque en la psiquis del pueblo guyanés, así como en la psiquis del pueblo venezolano, se crea esa sensación de dominio, pero no hablo de un dominio impuesto, ¿no? De ese dominio de hacer daño, de atropellar pues, a la ciudadanía y en ese espacio geográfico, no, sino esa percepción de tener dominio sobre ese espacio geográfico. Entonces, eso es una idea que me parece interesante, que debe ponerse en práctica en las demás elecciones que se hagan para la representación de ese espacio geográfico de los pueblos, ese espacio geográfico de la Asamblea Nacional. Perfecto. Muy bien. Bueno, Señor Frederick, feliz fin de semana. lo Oscar, mismo para ustedes, doctor. Muchas gracias. feliz fin de semana. Esperemos que Gracias. la universidad nos diga cuándo podemos encontrarnos. Yo el lunes le voy a mandar las actividades. Vamos a hablar sobre las diferentes formas de gobierno y cuándo nos acercamos nosotros. Nosotros hablamos un socialismo del siglo XXI. Es algo que se creó esa idea aquí en Venezuela y a cuál nos acercamos nosotros en esas diferentes formas de gobierno que existen. Javier, feliz fin de semana. Para usted también, señor Freddy, feliz fin de semana.